¿Qué es la espiritualidad? ¿Existen signos o síntomas reales del despertar espiritual? A menudo relacionamos la espiritualidad con el contexto de la religión, pero esto es problemático. Definamos lo espiritual como una cualidad del ser, más allá del dominio físico o material de la existencia. La iluminación también puede significar muchas cosas diferentes, pero la mayoría de las veces se asocia con la cognición. Se puede tener una mente iluminada mediante el estudio disciplinado de los principios espirituales superiores, pero esta iluminación no significa que estés espiritualmente despierto o psicológicamente consciente. Entonces, ¿qué es el despertar espiritual? Si quieres saberlo, quédate. Asegúrate de darle like, compartir este video y estar suscrito, porque yo soy el documentalista y esto es el despertar espiritual. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. ¿Qué es el despertar espiritual? El despertar espiritual es el despertar de una dimensión de la realidad más allá de los confines del ego. El ego es nuestro sentido exclusivo del ser o del yo. Este despertar se produce cuando, por la razón que sea, el ego se desprende de algún modo para que pueda surgir un yo superior o un espíritu en tu interior. El individuo medio es más arquetipo que humano, es decir, el ego es sobre todo una colección de arquetipos, programas o patrones de comportamiento establecidos. Los taoístas llaman a esta serie de programas la mente adquirida, un conjunto de condicionamientos mundanos que acumulamos desde el nacimiento. El despertar espiritual implica el retorno de lo que los taoístas llaman el espíritu original, o lo que Carl Jung llamó el ser. Y es este retorno del espíritu lo que nos hace verdaderamente humanos. Despertar espiritual frente a despertar psíquico. Otra confusión común es entre los términos despertar espiritual y despertar psíquico. El despertar psíquico se relaciona con la activación de la glándula pineal. Con ella, te abres a otras dimensiones de la realidad más allá de este limitado reino tridimensional del espacio y tiempo. El despertar espiritual, en cambio, implica la apertura del centro del corazón. Es un proceso más relacionado con la psicología, el cuerpo emocional y el alma. ¿Qué es el ego y qué es el espíritu? El ego, o lo que los taoístas llaman el alma inferior, cree que está al mando. Este ego es nuestro sentido del ser o del yo. Esta parte inferior está impulsada por los placeres básicos, las emociones negativas y por intentar satisfacer estas necesidades humanas básicas. El apetito de este ego inferior es insaciable y, si no se controla, se prolonga durante mucho tiempo. El hombre es un animal perpetuamente deseoso. Afortunadamente, también existe un espíritu, un yo superior. Y esta chispa divina no está impulsada por estas necesidades básicas. En cambio, este espíritu es tranquilo, neutral, compasivo, comprensivo e intuitivo. Mientras que el ego acumula conocimientos a través del aprendizaje,
El espíritu intuye la realidad en virtud de lo que es. El ego piensa. El espíritu sabe. Mientras el ego siempre está haciendo, el espíritu permanece eternamente en un estado de ser. Esto es lo que ocurre durante el despertar espiritual. Tendemos a identificarnos exclusivamente con el ego. A medida que se desarrolla el proceso de despertar espiritual, el ego comienza a sublimarse en el espíritu. En el lenguaje del taoísmo, el alma inferior se refina con el alma superior. 10 señales de un despertar espiritual. 1. Un cambio notable en tu comportamiento. Tal vez los signos más esenciales y auténticos del despertar espiritual se pueden observar en tu comportamiento diario. 2. Una profundización en tu bienestar emocional. La alteración de nuestro cuerpo emocional es quizá lo principal que se bloquea durante un despertar espiritual. 3. Una tendencia a reducir la velocidad y a reflexionar hacia atrás. Para que los signos anteriores se desarrollen, es necesaria la autorreflexión, en la que se vuelve atrás para comprender el presente. 4. Un cambio de prioridades y valores. Localizar la autoridad de nosotros mismos cambia nuestros valores. La religión proporciona un código moral basado en un sistema de reglas. 5. Una transformación del mundo interior. En el estado de vigilia de una persona promedio, el ego de un individuo se centra casi exclusivamente en su mundo exterior. 6. Mantener unidos los opuestos. La mayoría de nosotros tenemos una mente bastante rígida y fundamentalista, que ve las cosas en blanco y negro. 7. Una experiencia de bienestar y libertad interior. El ego es nuestra fuente de miedos, deseos y tensión constante. 8. Un profundo sentido de autohonestidad y responsabilidad personal. A medida que empiezas a localizar más autoridad en tu interior, hay una voluntad de ser radicalmente honesto contigo mismo. 9. Un cambio masivo en las elecciones de estilo de vida. Otra señal notable del despertar espiritual es que te vuelves muy consciente de tus elecciones, de cómo vivir tu vida. Y 10. Sentido de interconexión o unidad. El ego, el yo superficial, se siente separado y solo. Teme por su seguridad, aferrándose a la vida mientras teme a la muerte. El papel de la religión en el despertar espiritual. Hay distinción entre ser religioso y ser espiritual. La religión y la espiritualidad son ideas muy diferentes. Quizás, en su forma más pura, la religión podría ayudar a los individuos a desarrollarse espiritualmente. Sin embargo, observando en todo el mundo, lo más frecuente es lo contrario. Es decir, la religión casi siempre inhibe más a menudo la progresión espiritual natural de las personas, ya que tiende a mantenernos fijados en un nivel bajo de desarrollo psicológico. Muchos individuos deben trascender su educación religiosa para comenzar su desarrollo psicológico y espiritual. Si has llegado hasta aquí, seguramente es porque te interesa mucho el tema del despertar espiritual. ¿Sabes? Me gustaría hacerte una invitación a que participes en el curso de Irene Galop, La llave prohibida. Un curso donde aprenderás técnicas de autoconocimiento para expandir tu conciencia y poder superar tus límites internos. Aprende a hablar con tu yo superior y alcanza la mejor versión de ti mismo. He dejado un link en la descripción de este video para que tengas acceso al curso junto con un descuento especial. Yo soy el documentalista y esto fue
El despertar espiritual.